Popayán, Colombia. Y para el día de hoy tenemos un invitado de lujo, el doctor Olmedo José Varela. El doctor Olmedo es un médico ortopedista, profesor de AOTrauma Latinoamérica, básicamente, precisamente del Grupo de Panamá, uno de nuestros miembros más jóvenes, y una persona muy destacada, tanto en el ámbito profesional, tiene formación en trauma, en cirugía de cadera y en un área muy importante que está relacionada básicamente con el tema del día de hoy y que es la inteligencia artificial. Yo quería presentarlo y quería agradecerle su intervención con nosotros. Buenas Eh, noches. Buenas noches, doctora Jenny. Olmedo, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a nuestra reunión. Y yo estoy seguro que esta reunión va a ser maravillosa porque creo que las personas que estamos aquí, de alguna manera, hay personas que tienen más conocimiento, quizá otros como los de mi generación un poco menos, pero la idea es que todos aprendamos y sobre todo que le demos la importancia a algo que llegó para quedarse, que no podemos hacer negación de esto, y lo más importante es que aprendamos a utilizarla en favor nuestro, en favor de la ortopedia y muchas veces en favor del día a día. Olmedo, mil gracias por estar con nosotros y muy buenas noches. Claro, muchas gracias por invitarme. Para mí es un honor estar aquí, obviamente, y hablando de un tema que me apasiona mucho, y especialmente pues sus aplicaciones en ortopedia, ¿no? Si gusta, Doc, empiezo ya. Esperamos un poquito. No, Olmedo, yo creo que ya esta reunión usualmente ya la tenemos programada para iniciar a las 7 y el día de hoy veo que tenemos un número importante de personas, de tal manera que nada, demos inicio, por favor. Perfecto, perfecto. Bienvenidos a todos. Gracias. Un placer a Bienvenidos, todos. bienvenidos todos. Gracias. Entonces vamos a empezar a hablar sobre inteligencia artificial, pues las aplicaciones prácticas, estado actual y pues básicamente las perspectivas futuras. Entonces, un poco por conflicto de interés, pues yo soy fundador de dos empresas de inteligencia artificial que se aplican pues a la ortopedia. Uno es un detector de fracturas y otro es una inteligencia artificial para consultas ortopédicas. Realmente no recibo financiamiento por esta charla. Todo es en base de evidencia científica publicada y pues experiencias clínicas, experiencia mía utilizando inteligencia artificial. Usé ChatGPT 5 para redacción y claridad de algunas cosas y pues algunas imágenes también son producidas con ChatGPT. Entonces, nuestro objetivo con esta charla es explicar cuál es el rol y pues actual y futuro de la inteligencia artificial aplicada en ortopedia, ver cuáles son los beneficios y cuáles son las realmente limitaciones que tiene la inteligencia artificial en estos momentos, revisar ejemplos prácticos, alguna evidencia científica en lo que hay y pues reflexionar y básicamente filosofar cuál será el impacto de esto pues, en nuestra profesión, ¿no? Entonces, toda la pregunta tiene que empezar con la definición de qué es inteligencia artificial. Básicamente es una rama de las ciencias computacionales o de la informática. Y realmente lo que caracteriza la inteligencia artificial con otros softwares es que nosotros tratamos, o los creadores de la inteligencia artificial, tratan de recrear inteligencia humana. ¿Okay? Esto significa que él es capaz de aprender, capaz de razonar y resolver problemas en base a su razonamiento, ¿no? No es lo mismo un robot que trabaja en una máquina, en una construcción de carros, que él ya tiene objetivos específicos dados por un algoritmo de software a que nosotros le alimentemos una inteligencia artificial y él a través de razonamiento llega a resolver él mismo o tomar decisiones por él mismo. Entonces la inteligencia artificial no es nada nuevo y yo soy medio fan del ajedrez, entonces por eso puse esta imagen clásica que es de Kasparov jugando contra una inteligencia artificial que se llama Deep Blue, que fue creada por IBM en el 97. Jugaron dos veces, la primera vez Kasparov ganó y la segunda vez ganó la inteligencia artificial y básicamente nos damos cuenta que la inteligencia artificial puede equiparar hasta los mejores seres humanos usando cosas específicas. Y después de eso hubo una gran pausa. Realmente desde el 2000 en adelante, básicamente la inteligencia artificial no era algo popular, no era algo del cual se hablaba. Y realmente
si ustedes saben, ChatGPT y todas estas modelos de lenguaje amplio son basadas en información en Internet. Y obviamente no es hasta hace poco que toda la información está digitalizada y cada vez más digitaliza más información. Por lo que ChatGPT realmente desde el 2018 empezó a crearse y fue creciendo poco a poco. Yo tuve el gusto desde el 2021 poder usar el ChatGPT 3, que tenía cierto razonamiento y era bastante bueno, pero cuando salió el 3.5 disponible para el público, realmente es cuando todo revolucionó y básicamente la adopción para una persona que nunca había tenido una experiencia con inteligencia artificial fue algo increíble. Realmente para mí, imagino que para muchos fue para abrir los ojos de muchos, ¿no? Y como se dan cuenta, en la gráfica de la derecha, es básicamente las publicaciones y citaciones que se han dado en revistas científicas utilizando la palabra o hablando sobre inteligencia artificial. Desde el 2018 hemos tenido un pico increíble y pues esto se debe básicamente a la popularidad de las inteligencias artificiales. McKinsey, antes las empresas más o menos un 15 o un 20% usaban inteligencia artificial y ahora más del 50% la están usando. Muchas personas piensan que van a perder muchísimos empleos y es verdad, muchos empleos van a cambiar, pero así mismo como se han ido empleos o van a perderse empleos, se van a crear muchos más. Hay muchos empleos que son específicamente a la inteligencia artificial y hay muchos que estarán pues, buscando trabajo en otras ramas, ¿no? Buscando trabajo así. Entonces, así mismo como un gran boom de personas que adoptaron la inteligencia artificial, todo vino con unas altas expectativas y muchas veces la gente sobreestima la capacidad de la inteligencia artificial para hacer cosas que nosotros pensamos que puede hacer. Y su principal problema es que como él ha aprendido una gran gama de palabras muy complicadas y muy certeras, él tiene la apariencia de autoridad, ¿okay? Ya sea médica o de cualquier ámbito. Lo que ustedes lean puede ser verdad o no puede ser verdad, pero la forma en que él lo dice lo va a decir tan convincente que muchas personas van a darle una falsa confianza, una sobreestimada lo que puede realizar realmente. Y muchas personas incluso pusieron a especialistas a leer qué decía ChatGPT y la forma en que hablaba ChatGPT era tan convincente que muchos dudaron pues, básicamente de lo que ellos mismos pensaban. Entonces, obviamente esto crea filosóficamente problemas, ¿no? Porque la inteligencia artificial no puede ser enredar o confundir al que lo está usando, que no es la idea, ¿no? Y obviamente otro problema grande que ha surgido con la adopción es que antes del 2000 en adelante salió Doctor Google, ¿no? Me imagino que pues quizás yo no tanto tuve la experiencia, pero muchos doctores tuvieron el problema de que los pacientes buscaban básicamente sus síntomas en Google. Y el chiste famoso que todo lo que sale en Google te sale cáncer, pues. Y pues gracias a Dios la gente como que dejó usar Google porque se dieron cuenta de que realmente no diagnosticaba y más bien te confundía y pues todo era cáncer. Ahora la misma tendencia está pasando con ChatGPT. La gente está preguntando sus síntomas o sus resultados en base a sus síntomas en ChatGPT y está consiguiendo respuestas con una gran autoridad médica que no necesariamente es así. Y acordarse que mucho de lo que está entrenado ChatGPT es información pública. O sea que toda la información médica que está atrás de, por ejemplo, libros de texto, publicaciones que tienen que ser pagadas, no están disponibles. Entonces ChatGPT está básicamente limitada en lo que él puede decir y pues puede darte un juicio clínico erróneo para un paciente. Entonces nos toca a nosotros ahora pues básicamente como jugárnosla con ese problema del ahora el doctor GPT, ¿no? Que cada vez más va a pasar. Y es algo que tenemos que considerar si es algo beneficioso, si es algo que puede enredar un poco a la pacientes. Entonces hay que aprender un poco también básicamente ciertos términos que ustedes van a ver muy popularmente en publicaciones sobre inteligencia artificial y demás. Entonces, como sabemos, inteligencia artificial es una rama de las ciencias computacionales. Y dentro de la inteligencia artificial hay varias subramas o subdivisiones. Entonces, el machine learning, que es un término que vamos a usar muy frecuente, es básicamente como cómo nosotros le enseñamos a la inteligencia artificial de la forma más óptima para que él aprenda. Entonces, eso se puede hacer a través de sistemas de datos estructuradas. Por ejemplo, hacemos una tabla de Excel con todos los datos clínicos de 1000 pacientes, por ejemplo, o 100.000 pacientes. Y nosotros le decimos que tiene cuánto edad, tiene si es hipertenso, si cuánto mide, un montón de información. Y se la damos estructurada o semiestructurada. Cogemos todos los expedientes electrónicos que tengamos, los imprimimos a un PDF
y se lo damos a inteligencia artificial para que él aprenda. Entonces, esos datos semiestructurada porque está en texto, ¿no? Un texto que alguien puede leer. Y esto hace básicamente análisis predictivos, que se puede hacer en reemplazo de cadera, en rodilla, y pues requiere pues una fase de extracción de características. ¿Okay? Cuando nosotros usamos Deep Learning es un poco más complejo y lo usamos principalmente para imágenes. Entonces, nosotros le alimentamos a la inteligencia artificial miles o millones o billones de imágenes de rayos X. Y él va a aprender cómo se ve una imagen de rayos X y él solo es capaz de aprender cuáles son las características esperadas para aprender cómo se ve una radiografía. Y esto lo usamos muchísimo cuando queremos hacer identificación de fracturas, o básicamente los carros que se manejan solos y toda esa cosa que hemos visto, ¿no? Y los modelos de lenguaje amplio son los que conocemos como ChatGPT, Claude, Gemini, que nosotros alimentamos miles de millones de textos, no clasificamos, no le damos ningún contexto y él es capaz de razonar y aprender básicamente cómo nosotros nos manejamos y hasta cierto punto se ve como algo inteligente. Realmente, filosóficamente, yo no sé si eso es inteligencia o no, eso es algo que básicamente todos tenemos que preguntarnos, ¿no? Cuando hablamos sobre entrenar modelos, que eso lo vamos a ver mucho, de que se entrenó un modelo nuevo de ChatGPT 3.5, 4 o 4 o 3, muchas versiones, es básicamente darle datos y se le da ahora sí etiquetados. Y así mismo como le entrenamos a un residente, muchas veces nosotros vamos a entrenar a una inteligencia artificial para dar un rol específico. Por ejemplo, manejar un carro automático o manejar un carro sin una persona. Nosotros podemos señalar al carro, decir, mira, cada vez que tú ves eso, eso es un carro, esto es un poste de luz, esto es la calle, eso significa que tienes que detenerte, y a alguien enseñándole qué es cada cosa, igual que un residente. Los datos van a ser los pacientes o casos clínicos, las etiquetas van a ser lo que nosotros le estamos diciendo, mira, aquí, doc, esto es una fractura. Y eventualmente él va a poder aprender a través de conexiones internas, que es por capas, y trata de asemejar lo que son capas neuronales. Y eventualmente ya va a salir un modelo entrenado, que va a ser una persona que puede, o una aplicación, que puede básicamente reconocer patrones que él no ha visto antes. Y esa es la clave de la inteligencia artificial, que él no es capaz de reconocer, o sea, él es capaz de reconocer lo que ya aprendió, pero la clave o lo que caracteriza a algo inteligencia artificial es que él es capaz de reconocer cosas que él nunca había visto antes. En base a experiencia previa, muy similar a como hacemos nosotros, ¿no? Después de ver 1000 fracturas de fémur, pues ya es mucho más fácil conocerlas. Entonces, ¿cuándo está la gran utilidad de la inteligencia artificial? Básicamente en el análisis de gran volumen de datos. Nosotros, ¿cuánto nos va a durar ver 100.000 imágenes? Y aprender básicamente cómo se ve una fractura de cuello femoral no desplazada, que a muchas personas se les puede ir si no está en el ojo entrenado. Con la inteligencia artificial nosotros podemos alimentarle un gran volumen de datos y pues proveer eventualmente una conclusión adecuada. Sin embargo, hay que darse cuenta que un mal maestro deja malas enseñanzas. Entonces, la calidad de una inteligencia artificial depende realmente de los datos que nosotros les estemos alimentando. Y la pregunta que yo creo que es súper importante que todos estemos claros es que nosotros no entendemos muy bien y hasta los expertos no están totalmente claros de cómo funciona la inteligencia artificial. Hay una gran caja negra en el proceso de nosotros darle los datos a que él produzca un dato. Nosotros no sabemos realmente cómo él hace ese link de inteligencia o ese link del camino lógico por el cual él llega a una conclusión. Entonces, eso lo hace muy interesante y muy desafiante, porque muchas veces no vamos a poder controlar cómo la inteligencia artificial actúa en el día a día. Lo que sí tenemos claro es que los datos son lo más importante. Va a haber unos algoritmos que hacen las redes neuronales, que uno puede ajustar los pesos y diferentes valores para poder dar qué tanta creatividad va a hablar la inteligencia artificial y así. Y pues su objetivo, o hacerlo más objetivo para minimizar errores. Y realmente esto viene a colación de que estamos en esencia en la prehistoria de la inteligencia artificial. Realmente nosotros acabamos como especie, estamos en el equivalente de que acabamos de crear el fuego. La primera persona que creó el fuego lo está mostrando a otras personas y la única aplicación que nosotros ahorita entendemos es que da calor, por ejemplo.
y nosotros no entendemos la química que está detrás de las dinámicas internas del fuego. Asimismo, la inteligencia artificial. Las dinámicas internas no las tenemos claras, a pesar de que ya se puede utilizar y muchos la estamos utilizando para cosas buenísimas. Y también considerar que así como el fuego lo usamos primero solo para cocinar y para calor, pues con el tiempo nos dimos cuenta que el fuego tiene muchos otros propósitos, es decir, para defensa, para forja de metales, motores de combustión, entre miles de otras cosas. Entonces, ahorita, hoy en día, lo principal que tenemos con inteligencia artificial son chatbots y curiosidades, cosas sencillas. Y poco a poco vamos a poder crear, o se están creando cosas que pueden hacer predicción de riesgo, diagnóstico, pero el futuro, sin duda, va a ser mucho, mucho más amplio de lo que nosotros creemos. Y sin duda este es el principio. Vamos a tener probablemente cirugías asistidas por inteligencia artificial, probablemente van a haber descubrimientos de fármacos que nosotros no se nos habían ocurrido antes. E incluso, si las cosas marchan como siguen, quizás la inteligencia artificial pueda hacer decisiones globales. Es algo que filosóficamente hay que considerar. Si la inteligencia artificial es lo más inteligente que hay, pues no será él el que tiene que tomar las decisiones globales, no sé. Creo que es un poco peligroso, pero es algo que considerar, ¿no? Y probablemente el futuro va a tener que muchas consideraciones éticas en cuanto a la inteligencia artificial. Entonces vamos a ver un poco las aplicaciones actuales de ortopedia, ahora que sabemos más o menos las bases y que no lo entendemos tanto, pero tiene muchas funciones y son muy buenas. La principal herramienta específicamente de ortopedia es el reconocimiento de fracturas. Y esto es básicamente porque hay miles o millones y millones y millones de imágenes de rayos X ya disponibles para entrenar. Entonces esto facilita básicamente entrenar modelos de inteligencia artificial y facilita que gente que quiera aplicarlo lo pueda aplicar. Realmente ya existen muchos productos que lo hacen. Si se dan cuenta, muestran un cuadrito donde está la fractura y realmente tienen muy buenos resultados. Como es solo hacer algo muy específico, él es capaz de reconocer fracturas independiente de si ha visto esa fractura necesariamente o no, y los rendimientos son comparables o superiores a radiólogos y muy por encima superior a médicos generales que no están muy experimentados con radiografía. Lo importante y lo que ustedes van a ver que pasa muy común con estos productos ya disponibles es que hay poca validez externa. Realmente hay pocos estudios que cogen estos programas, lo llevan a su Todo eso, hospital a la bebida, ¿se puede o no? y entonces ¿Vos? vamos a continuar. Sí, sí. Otras Otras aplicaciones en inteligencia artificial es la artrosis. Entonces, realmente yo no sé qué tan importante de estos productos que voy a mencionar son relevantes para nuestra práctica. Probablemente el 90% de los productos que están lanzando ortopedia no está metido en la ecuación. Realmente son más que consultores y realmente ellos no están en la consideración y entonces lo crean ingenieros que piensan que puede ser de utilidad. Así que probablemente nuestro rol como ortopedas tiene que ser también vigilar estos productos a ver qué tanto nos beneficia a nosotros. Porque, por ejemplo, una inteligencia artificial que descubra artrosis, pues probablemente no sea de gran utilidad. Sin embargo, se pueden ver que como muchos otros reconocimientos de imágenes, es muy, muy, muy eficiente, con 95% de especificidad y sensibilidad. Sin embargo, no sé qué tanta utilidad tenga, ¿no? Pero es un producto más. También como idea de copiloto, que es básicamente lo que yo considero que va a pasar con muchas de nuestras aplicaciones de inteligencia artificial, es que nos va a reducir tareas que quizás nos dan hasta cierto punto, nos quitan un poco de tiempo, pues como angulaciones y este tipo de medidas que ya lo hacen algunos sistemas. Claro está que cada una de esas corridas vale al menos 30 centavos a $1 para la institución que lo esté aplicando, así que no es gratis. Pero obviamente es algo cómodo de que tener y es algo que, pues, hasta cierto punto puede acelerar el proceso. Sin embargo, no tampoco existen estudios de validación de estos productos que sea más allá del laboratorio donde fueron aplicados inicialmente. También detección ósea de la edad ósea automatizada, también encontrar lesiones de metástasis óseas, principalmente en tomografías que se hacen por otras razones, él identifica fácilmente e incluso mejor que algunos radiólogos identificar lesiones ocultas de metastásicas. Sin embargo, también tampoco tiene mucha investigación en cuanto a eso. Entonces,
Cuanto a planificación quirúrgica, creo que el 90% me pregunta cada vez que saben que yo hago algo de inteligencia artificial es, doctor, ¿y ya existe algo para que yo pueda hacer planificación quirúrgica con inteligencia artificial? Realmente no existe todavía. Pero lo que sí se utiliza muy frecuentemente inteligencia artificial es para estas reconstrucciones 3D, facilita el trabajo del radiólogo. Otra cosa que me preguntan bastante es, bueno, ¿y estos sistemas Mako, OrthoView o los sistemas de robótica, si usan inteligencia artificial para la colocación de implantes? No, o sea, realmente ningún sistema robotizado ahorita usa inteligencia artificial para predecir la colocación de los implantes. Él no es autónomo en sugerir dónde van colocados, a pesar de que a veces se ve que ellos lo promocionan así, realmente no lo están utilizando de esa forma, lo que ellos hacen lo usan para segmentación. O sea, básicamente darle las imágenes de un modelo óseo limpio para que nosotros podamos aplicarlo. Que está perfecto, pero obviamente no hay que confundir la cirugía robótica con la inteligencia artificial, que muchos pacientes incluso me preguntan, dije, Doc, ¿usted hace cirugía de cadera con robótica? Porque eso usa inteligencia artificial. Entonces, esa es la mentalidad que muchos se llevan y obviamente no es así. Así que cirugía robótica no es igual a inteligencia artificial. Realmente es robótica asistida por una computadora con un software muy avanzado, pero no es aprendizaje. Y acordarse que la inteligencia artificial es cuando nosotros queremos que un software tenga la capacidad de razonamiento y poder llegar a una conclusión en base a su razonamiento, ¿no? Otra aplicación súper interesante que realmente no existe aún es la identificación automatizada de prótesis. Esta me encantaría que existiera. Y ustedes van a ver muchos productos que no existen aún disponibles, pero están en desarrollo y son muy interesantes y muy útiles. Por ejemplo, a quien no le haya una prótesis y uno no sabe identificar qué implante es. Y ya se han diseñado, pues, en algunas universidades, todo científico, acuérdense, esto es muy, muy al comienzo de la era de la inteligencia artificial. No está disponible para uso de personal, pero ya han diseñado básicamente sistemas de inteligencia artificial para reconocer el implante específicamente en prótesis de cadera. Entonces, esto es algo sencillo que probablemente cualquiera de nosotros pudiéramos desarrollar y no es tan difícil. Realmente lo que necesitamos o la gran limitante es tener un gran volumen de datos y que los datos estén etiquetados. Por ejemplo, para hacer un sistema que reconozca fracturas, tienes que ver al menos 50.000 imágenes y ponerle el cuadro donde está la fractura. Y esto lleva tiempo y quizás por eso es una de las limitantes mayores, ¿no? Acordarse que todos los que están desarrollando estas aplicaciones, al final lo que están buscando es profit o dinero, pues. O sea, ellos buscan aplicaciones para que la gente lo pueda vender. También, y algo que hay que tomar en consideración nosotros como especialistas, están haciendo también sistemas de inteligencia artificial para evaluar el posicionamiento de implantes post-artroplastía de rodilla o de cadera, para evaluar básicamente cuál es el riesgo de luxación a 5 y a 7 años, con el fin de hacerles una revisión temprana. Entonces, ¿cuántos de ustedes aquí estarían a favor de que la inteligencia artificial se encargue de criticar las imágenes postoperatorias y decirle quizás al hospital o al paciente que este paciente tiene un riesgo aumentado por la posición de la copa? Es algo que nosotros como ortopedas tenemos que, no sé si regular, pero básicamente tenemos que estar pendientes y tenemos que aprender sobre esto porque esto viene. Y lo va a decir el director médico, probablemente no necesariamente el ortopeda, ¿no? Realmente no hay evidencia científica de que esto funcione en uso clínico rutinario, pero podemos imaginar que esto va a ser más y más aplicado y va a ser una realidad de nosotros. También podemos, así mismo como imágenes, como hemos visto en básicamente toda la primera parte, que es la parte sencilla hasta cierto punto, también tenemos modelos predictivos base a texto, que básicamente nos ayuda a predecir la mortalidad postoperatoria, riesgo de transfusión sanguínea o estancia hospitalaria tras artroplastías electivas, e incluso lo están usando muchísimo para decidir si los pacientes son candidatos para estas artroplastías que están haciendo ambulatoriamente versus que es paciente que es hospitalizado unos días, ya que es una excelente herramienta para estratificación de riesgo. Cuando comparamos inteligencia artificial con técnicas estadísticas complicadas como regresión logística, realmente la precisión es similar y requiere básicamente un trabajo mucho más reducido.
ya que la inteligencia artificial es capaz de razonar e encontrar los datos que sean importantes o relevantes para nuestra aplicación diaria. También para funciones espinales, podemos predecir la mortalidad y morbilidad con mayor precisión que sistemas que usamos como el ASA. Para la artroplastía de hombro, en base a sus resultados preoperatorios, podemos evaluar en base a rango de movilidad, datos demográficos y escala de dolor preoperatorio, podemos básicamente predecir cómo van a ser sus resultados postoperatorio sin tener que básicamente interpretar eso y poder quizás dárselo al paciente como una información disponible inmediata. También estancia hospitalaria y costos, ¿no? Muy popular ahora y muchas empresas están muy enfáticas con hacer esto. ¿Cuántos de ustedes no tienen un smartphone o un smartwatch? 90% de las conversaciones que uno está hablando, o sea, son vigiladas por nosotros y son grabadas para monitorizarnos hasta cierto punto. Y para los que le han leído en 1984, pues quizás no es la mejor idea monitorizar todo lo que nosotros estamos hablando, pero es alguna realidad. Y entonces muchas personas quieren aprovechar esto para tomar signos vitales. Por ejemplo, ya sé que el iWatch lo están usando para básicamente ver arritmias cardíacas y ya tiene unos buenos resultados, pero también lo podemos usar o lo están tratando de usar pues, en artroplastía de rodilla. Si el paciente no se está movilizando o el paciente no tiene un aumento de la frecuencia cardíaca que básicamente corresponde a que el paciente está haciendo terapia en casa o terapia, él le manda una alerta al cirujano y al paciente diciéndole, acuérdese de tu terapia, y se han visto que han disminuido pues, la reducción de reingresos en artroplastía de cadera y rodillas. Sin embargo, esto está en desarrollo y el 90% de las aplicaciones que hemos mencionado no están disponibles para el mercado. También para cirugía de cruzado, se ha visto que usando modelos predictivos en base a la marcha y usando videos, él es capaz de reconocer si tiene una marcha, qué tipo de marcha tienes y en base de eso darte una guía fisioterapéutica. Y la idea es que el paciente pueda grabarse en su casa y tener una guía fisioterapéutica para aplicar en su casa sin tener que ir al médico o al fisioterapeuta, pues hasta cierto punto, ¿no? Probablemente no sé qué tan, de nuevo, ético o filosófico está en darle a una inteligencia artificial todas estas cosas. Y probablemente el problema ético es algo que no se menciona suficiente, porque imagínense que se pierde un diagnóstico o le indique la fisioterapia inadecuada. ¿A quién van a demandar? A la empresa, supongo, pero eso no está regulado. Entonces, esto es algo que vamos a tener que ver cómo nosotros, como ortopedas y pues los desarrolladores de los softwares se coordinan para decidir estas cosas, ¿no? Como le había mencionado anteriormente, hay varios estudios, básicamente de radiografías por reemplazo de cadera y predecir básicamente su riesgo de luxación, su riesgo de otros problemas y estratificar su riesgo y decidir si hay una intervención preventiva en estos pacientes de alto riesgo en base a las radiografías. Yo no sé cuántos ortopedas quisieran esto, ¿no? Pero hay que pensar, es algo que ya están desarrollando. La inteligencia artificial también puede ser muy buena para enseñar. Realmente no existen aplicaciones que tengan casos clínicos nuevos que tú puedas practicar cada vez que utilices realidad virtual, pero probablemente poco a poco van a salir software nuevos que lo permitan. Y probablemente cada caso va a ser específico o nuevo para la persona que se está entrenando. Y esto tiene mucho potencial para poder utilizarlos en su día a día y probablemente poder hacer cirugías con eventos inesperados para que uno vaya practicando. Sin embargo, no existe hasta el día de hoy. Además de realidad virtual, también existe la realidad aumentada. Como se dan cuenta, en la imagen de abajo ya hay unas personas que están usando un MetaQuest, unas lentes de Meta, que son una forma de ver lo que está pasando en su entorno, pero tener un cuadrito mostrando básicamente preguntas que uno puede hacerse durante la cirugía, como no sé, cuánto es el ángulo cervicodegaficiario, si uno necesitaría en ese caso, pues es algo que automáticamente tuvieras un mentor o alguien que te pueda asistir en esos momentos. Y esto quizás tiene un gran potencial, ¿no? Pero, como les digo, todavía estamos en la prehistoria, todavía no estamos ahí. Probablemente la herramienta más aplicable para nosotros en nuestro día a día sean estos modelos que ya conocemos, ¿no? ChatGPT, DeepSeek, Grok, Claude, cualquiera de esos es bueno. Realmente yo les recomiendo a todos que se casen con uno y ese que usen en su día a día. Y probablemente ChatGPT es el más disponible para todos. ¿Qué podemos hacer nosotros como ortopedas para usarlo?
un montón de cosas. Si dan cuenta, mucho de lo que yo he puesto aquí es apoyado básicamente en la redacción por ChatGPT. Se puede usar también para investigación. Muchos de los protocolos, abstracts, ya están siendo revisadas por ChatGPT y después lo mandan a publicación. Obviamente esto tiene sus ciertos temas, ¿no? Y van a ver que cada revista ahora se está poniendo más exquisito con eso y probablemente pidiendo que lo declaren antes para poder justificarse, ¿no? Por el riesgo de que realmente ninguna inteligencia artificial puede reconocer si es escrito por inteligencia artificial o no. Y realmente no hay una forma de hacerlo, a pesar de que hay varios productos que dicen que sí, pues no es imposible hasta cierto punto. Otra utilización muy común que les exhorto a todos que lo usen es para traducción médica. Realmente el mejor traductor médico que yo he visto en mi vida es ChatGPT o DeepSeek. Son excelentes en hacerlo, ellos entienden diferentes lenguajes y te pueden traducir un artículo completo. Algo que yo hice en mi clínica personalmente es que les puse a hacer ChatGPT, hazme una guía de fisioterapia para mis pacientes para reparaciones de cruzado, por ejemplo. Y ahora lo tengo impreso y se lo entrego a mis pacientes. Y ChatGPT lo desarrolló, yo lo evalué, lo revisé, que todo estaba bien y listo, eso, así se va. O sea, hay muchas cosas que nosotros hacemos manualmente que ya no tienen que ser manualmente. Es como tener un secretario, un interno a tus manos. E incluso mucha gente dice que ChatGPT es como si tuviera un doctorado en todo. Probablemente no, y eso lo dijo Sam Altman, que es el creador de ChatGPT, y probablemente se está sobrevendiendo un poco. Hay que tener cuidado con, nuevamente, la sobrevaloración que le damos a estas inteligencias artificiales. Sin embargo, son muy buenas. Incluso redactar informes, correos o, por ejemplo, hacer un contrato, te lo puede hacer bastante sencillo. En cuanto a la adopción específicamente en ortopedia, pues nosotros tenemos varios limitantes. Pues. Una es, realmente no existe una integración a nuestra práctica clínica de inteligencia artificial. Probablemente los que los estemos usando son personas que lo tienen en su celular, pero no existe una interfaz muy fácil de integrarlo. Y ahora están creando como lentes y cosas así para ver camaritas en tu pecho que te lo puedas poner, audífonos para poder básicamente interactuar con él de una forma más fácil. Sin embargo, realmente todavía no estamos muy claros de cuál va a ser básicamente la interfaz con el cual nosotros vamos a comunicarnos frecuentemente con él, ¿no? La idea de la adopción de inteligencia artificial es que reduzca costos. Eso no está claro, que eso va a pasar. Sin embargo, es una buena idea. Sin embargo, cada vez que nosotros desarrollamos o corremos o le hacemos una pregunta a ChatGPT, se gastan como no sé cuántos litros de agua, porque esas computadoras hay que enfriarlas, y se gasta muchísimo dinero en energía computacional que nosotros no estamos viendo ni estamos evaluando. Y en ninguna de estas publicaciones muestra, y eso eventualmente va a tener que pasar, básicamente cosas de costo-beneficio, ¿no? Como hacemos con cualquier cirugía, cualquier implante. Consideraciones éticas, por ejemplo, probablemente la mejor forma de nosotros definir cuál es la mejor posición para una copa tabular en X o Y paciente es hacer una tomografía postoperatoria a todos los pacientes, porque así alimentamos la base de datos, ¿verdad? Pero éticamente está bien irradiar a todos los pacientes para el beneficio de la humanidad en 100 años. No sé, yo supongo que no soy yo para quien decirlo, ¿no? Pero es algo que hay que pensar. Y viene el segundo punto. La calidad de la información es limitada. Y la inteligencia artificial necesita información de calidad o data de calidad. Por eso las radiografías probablemente son el primer paso. Pero, por ejemplo, tomografías en pacientes con artroplastia de cadera no es tan común, ¿no? Especialmente postoperatorio inmediato. Así que es algo que hay que considerar. Y pues muchos de los profesionales pues tenemos el miedo de que podemos perder nuestro trabajo, ¿no? Y probablemente el principal driving force o lo que está empujando más inteligencia artificial es que es muy popular, todo el mundo lo está usando y pues pienso yo que está muy bien y eso es la idea y a mí me encanta la inteligencia artificial, pero hay que estar un poco realistas en cuanto a qué es lo que puede lograr en estos momentos, ¿no? Realmente, como les dije, de todos los productos, solo 6% tienen estudios que fueron probados en bases externas o que fueron probadas en hospitales diferentes a donde fuera el estudio principal. Y la mayoría de estos estudios son publicados o financiados por las empresas que las producen. Entonces existe un sesgo de base de datos, todo esto por el mismo modelo se usa a veces, se hacen las pruebas sobre imágenes que ya están entrenadas previamente y por ende es más fácil de reconocerlo que usar datos
de otros hospitales. Adicional, todas las imágenes que se están usando básicamente son de países de Estados Unidos y los países europeos. Entonces, probablemente haya variancia entre la anatomía de Asia, América Latina y África, del cual no se cuentan con datos o datasets suficientemente grandes como para usarlos, ¿no? Y no sabemos hasta cierto punto si ellos son capaces de hacer los mismos resultados en estos otros ambientes, ¿no? Por ejemplo, no hay protocolos de cómo los equipos de rayos X funcionan, las dosis de radiación. Entonces, todo está muy teórico en cuanto a las explicaciones reales que le podemos dar, y la mayoría están en etapa de prueba de concepto, ¿no? Adicional, el sesgo de publicación, que es muy común. Todos los resultados que se van a publicar van a ser los resultados que salió todo bien. Y va a hacer que todo el mundo piense que la inteligencia artificial es lo máximo. Que para mí, aclarar, estoy siendo un poco como negativista, pero yo soy muy positivo en cuanto a la inteligencia artificial y quiero que se lleven la idea de que las aplicaciones nuevas son muy emocionantes, pero nosotros como los científicos y como probablemente los que vamos a ser los recibidores de esos productos, tenemos que realmente evaluarlo. Y yo creo que nuestro rol como especialistas es ser muy juiciosos con cómo se van a aplicar estas cosas. Y realmente existe un vacío regulatorio en cuanto a esto. En cuanto a los costos, no sabemos si los costos van a ser viables. Realmente hacer una aplicación tiene una inversión inicial elevadísima y no sabemos si esto es costo beneficioso. La privacidad, todos estos datos que se han dado para entrenarse son datos de pacientes y el paciente realmente no es, o sea, no autorizado para dárselo. Todas estas bases de datos son bases de datos públicas que han liberado los hospitales para utilizarse. Sin embargo, los pacientes no han autorizado eso. ¿Será que ellos será que eso es ético? No sé tampoco. Es interesante pensarlo, ¿no? Y llega un punto muy interesante que es el sobreajuste o el overfitting, que quizás poco lo han escuchado, pero básicamente, si nosotros alimentamos con demasiada data, el modelo de inteligencia artificial que tú entrenes va a perder la capacidad de generalización y va a aprenderse la respuesta. Por ejemplo, como no sé si en sus países pasa, pero a veces hay exámenes que uno sabe que el profesor va a poner y tienen todas las respuestas hechas ya. Y uno se sabe todo el examen. Pero este profesor específicamente, las fracturas expuestas grado 3C requieren a reparación vascular. Entonces, el día del examen, el doctor lo cambió muy inteligente y le puso las fracturas expuestas grado 3A requieren reparación vascular. Y como él aprendió tanto que son las 3C, que la respuesta es simplemente reparación vascular, él va a poner esa respuesta. Y así mismo pasa en las radiografías. Eventualmente tú después de alimentarle demasiado, él pierde la capacidad de generalización y va a encontrar fracturas donde no hay. Y esto es la bendita caja negra. Nosotros no sabemos cómo él llega a interpretar las imágenes. Nosotros no entendemos el razonamiento atrás. Eso no sale en una consola o no sale en ningún lado. O sea que básicamente es algo que los creadores o los desarrolladores van a tener que enfrentarse, ¿no? Ya poco a poco han salido guías en cuanto a cómo evaluar básicamente estas publicaciones, pues. Y son tres, que las que yo recomiendo, que es el tripod, que básicamente nos muestra transparencia, ¿okay? Qué tan transparente o qué tan abierto es lo que están publicando. El Probust busca sesgo, de que si lo están usando básicamente en cosas personales de ellos y quizás no pueda ser extrapolable. Y pues el MiClaim es básicamente si es reproducible. Si nosotros entrenamos el mismo modelo en otro lugar, a ver si dan los mismos resultados. Necesitamos hacer estudios que sean multicéntricos, multiequipo y multiprotocolo para poder evaluar que en efecto estos son buenos, ¿no? También hay otras métricas de calidad como la sensibilidad, la especificidad, pero también hay que ver si esto reduce realmente los errores. ¿Será que implementar y probablemente un estudio a hacer será que, porque ya en muchos hospitales, igual yo me entrené en Estados Unidos, en 4 hospitales de Brasil que estuve, ya están usando softwares de reconocimiento de fracturas. O sea, que ya están disponibles en el sistema de rayos X. ¿Realmente esto, después de aplicarlo, reduce errores? ¿Sí o no? ¿Reduce el tiempo de identificación de fracturas o el trabajo del radiólogo, por ejemplo? ¿Sí o no? ¿Mejorará resultados de los pacientes? Es algo que hay que estudiar. Y realmente este software ya está público, está en todos lados y va a estar en su hospital dentro de muy poco, se lo aseguro. Y realmente no hay estos estudios. Quizás nosotros, como ortopedas, tenemos que encargarnos de esa parte, ¿no?
También pues notamos cómo ellos monitorizan todo lo que hacen después y básicamente ver qué tan reproducible es también, ¿no? Entonces, muchas personas también han visto que en publicaciones médicas y cada día más publicaciones, artículos, lo que sea, van a estar redactados por inteligencia artificial y eso no tiene nada de malo, eso está buenísimo y probablemente mejore cosas gramáticas, cosas de claridad, cosas de contexto que uno quizás no es un experto. Es como tener un amigo que es experto en español y te ayude a escribir todo con un contexto adecuado, ¿no? Claro está que, por ejemplo, yo pienso y muchas revistas médicas ya están pidiendo esto, es que tú declares que tú usaste inteligencia artificial para mejorar reacción y claridad. Sin embargo, todo fue revisado. ¿Okay? Y la mayoría de las revistas no tienen problema con que uses inteligencia artificial de este modo, siempre y cuando lo declares, y siempre, idealmente, que no es, las revistas no lo están pidiendo, pero idealmente sería decir la versión y el modelo. Si estás usando ChatGPT 4.5 o 3.5 o lo que sea que estés usando, ¿no? Y recordar que la autoría es del humano, ¿no? Esa es la pregunta que me hace como otro 98% de la gente que pregunta sobre inteligencia artificial. Si nosotros, los ortopedas, como cirujanos, vamos a ser reemplazados, no, no. O sea, sin duda no. Y como digo, no al menos por ahora, se refiere a no a mi generación. Esto va a durar como 50, 60 años y la principal limitación, si se ponen a pensar, es que no hay base de datos de videos quirúrgicos ortopédicos de alta calidad. Y sin esto, la inteligencia artificial nunca va a poder aprender. Y realmente, si ustedes buscan artroplastía de cadera, te van a decir máximo 10 videos en Pumedia. Y ya esos son todos los videos que están disponibles en Internet. Eso no es suficiente para que él aprenda. Quizás, poniéndose como malicioso, quizás dentro de 5 años venga una empresa que nos paguen a nosotros por grabarle su cirugía, te paguen $500 por cirugía para ser grabada, con el fin de eventualmente crear un robot mágico que lo pueda hacer, ¿no? Pero no sé. Realmente, el otro problema es que la robótica hoy en día no está tan perfecta como para hacer los movimientos que uno hace, no tiene la autonomía, ni la flexibilidad, ni la destreza. Y si ven los robots que ponen hoy en día que a caminar y cosas así, se tropiezan y todavía no saben levantarse. Entonces, todavía estamos verdes. Poco a poco eso va a pasar. Y probablemente, lastimosamente, para los que hacen artroscopía bastante, probablemente de las cirugías que van a ser reemplazadas, quizás en 100, 200 años, van a ser las artroscopías o la laparoscopía, porque ya están siendo, o sea, ya son cirugías que tienen una cámara. Se va a hacer muy difícil para Artrex decir, te voy a grabar, te voy a poner un USB especial ahí. O quizás ni nos dicen, y se pueden grabar todas las cirugías. Y esto ya se hace en la laparoscopía, por ejemplo, para la colonoscopía, están usando identificación de lesiones tipo pólipos en el colon, asistida por inteligencia artificial. O sea, tú pasas la cámara y te va a decir, aquí hay una lesión que puede ser precancerígena o cancerígena. Y ayudar, pues, como copiloto. Así mismo, como copiloto, probablemente, quizás, hipotetizando, ¿no? Para la gente que hace artroscopía te diga, mira, para esta lesión, probablemente las suturas, la posición ideal para estas suturas son aquí y aquí. Y digo, puede ser práctico, ¿no? Así que hay que considerar esto. De que quizás hasta cierto punto sea mejor grabarlo para que nos ayude en inteligencia artificial si eso da mejores resultados para los pacientes. Son muchas preguntas que yo me hago y yo imagino que muchos de ustedes también se harán, porque y realmente, como le digo, estamos en prehistoria, o sea, no sabemos cuáles son las implicaciones de esto, pero definitivamente nosotros estamos empezando a hacerlo, así que nos toca a nosotros aprender sobre esto. En cuanto a conclusiones, pues la inteligencia artificial ya está presente en ortopedia, pero realmente está muy limitada. A pesar de que sí, está muy popular todo esto, hay pocos productos que están disponibles para uso diario. La evidencia actual científica publicada de los que están ya disponibles o incluso de los que están siendo científicos en laboratorios es muy limitada y muy frágil. Así que va a ser el futuro, pero todavía no es el presente. La robótica es muy interesante, la evaluación crítica y nosotros como ortopedas hacer la evaluación crítica es importante y lo que yo considero personalmente que el futuro cercano es de colaboración. O sea, la inteligencia artificial va a ser un copiloto para nosotros para mejorar la precisión y eficiencia y básicamente ayudar al ortopeda o al cirujano a conseguir mejores resultados. Y yo les pongo esta imagen aquí final para básicamente pensar. Este es Charlie, uno de los pioneros de la cirugía de cadera,
Charlie se salió básicamente de su zona de confort, que es la ortopedia, para estudiar metalurgia, ingeniería, y la máquina que ustedes ven ahí, él la desarrolló, que es básicamente la máquina que él usaba para hacer copas tabulares. Entonces le exhorto que quizás aquí está el siguiente Charlie, me explico, que empiece a aprender sobre la inteligencia artificial y consiga aplicaciones que modernicen o revolucionen la ortopedia, pero hay que salirse un poco de nuestro área de confort y aprender pues, algo nuevo, ¿no? Y pues Charlie pues, es una inspiración para eso. Yo creo que ya esa es la diapositiva final. No sé si hay alguna pregunta, y le dejo la imagen de Charlie para inspiración. Olmedo, muchísimas gracias. Creo que es una charla excelente y nos ha brindado unas perspectivas realmente increíbles. Seguramente vamos a tener preguntas de parte de los participantes mientras ellos... aquí pregunta Santiago que si la presentación fue realizada con inteligencia artificial. Yo creo que ya Olmedo mencionó que tiene una parte colaborativa. Yo creo que es difícil que la inteligencia artificial haga algo tan bonito como lo que nos acaba de presentar Olmedo, sobre todo porque tiene una parte humana que difícilmente puede ser reemplazada, ¿verdad, y eso sí, Olmedo? les exhorto que lo intenten. O sea, mi idea es que lleguen al límite a todos estos modelos para ver qué tanto puede hacer, ¿no? Pero les aseguro que ustedes le piden que haga una charla y no lo va a poder hacer. Ya lo he intentado. No lo va a lograr. Pero sí les puede dar, básicamente, ayudar en la redacción, ¿no? Que eso sí lo he utilizado y es muy bueno en hacer eso. Olmedo, es muy interesante ver cómo la inteligencia artificial tiene una versatilidad enorme, ¿no? Es decir, te ayuda prácticamente en todas las cosas. Tú le puedes pedir que te diga la receta de una tortilla de huevos y te lo dice de inmediato, hasta otra cosa completamente distinta de tu trabajo, que es lo que estamos hablando ahora. Y como la inteligencia aprende, es como lo que nos has explicado, esas capas neuronales que va aprendiendo, tiene esa capacidad de co-crear, que es tal vez la parte a veces más interesante. Y mi pregunta sería, ¿puede llegar el momento en el cual piense y razone de tal manera que te dé una respuesta que sea la que a él le parezca, pero que realmente no corresponda a la realidad? Es decir, que cree sus propias ideas con respecto a lo que estás preguntando y finalmente termine dándote una opinión propia un poco apartada de la realidad. Sí, sin duda. Realmente es el problema de todos estos modelos de lenguaje, ¿no? Ellos son, por decirlo así, buscan satisfacer al humano al máximo, a pesar de que eso involucre inventarle información. Incluso, que yo siempre pongo este ejemplo cada rato, tú le preguntas a ChatGPT, sin usar la parte de Internet, ¿no? Descríbeme con referencias cuándo se tiene que fijar un maleo posterior, ¿verdad? Y él le va a hacer lo que él sabe de maleo posterior, y las referencias no necesariamente son verdad, porque él no tiene acceso a Internet. Entonces él va a usar su memoria. Y él no tiene memoria exacta, ¿eh? Entonces él va a usar su memoria abstracta y va a inventar, por ejemplo, fijación de maleo posterior, y va a poner a Rammelt, que obviamente es el maleo posterior, y Bartonisek y Torneta, que jamás han publicado los tres juntos un artículo, pero suena ultra convincente porque evidentemente esos tres autores podrían publicar sobre eso, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Perfecto. Es muy emocionante, ¿no? Es algo que tiene mucho potencial al menos. Por aquí el doctor Sandro Rodríguez nos pregunta, ¿cuáles son los límites éticos de la inteligencia artificial en casos en los que habría disparidad en la predicción de resultados posoperatorios dados por el ortopedista y lo que emite un aplicativo generado por inteligencia artificial? Es una gran pregunta. Es una excelente pregunta. Realmente yo no sé la respuesta y es algo que nosotros como especialistas tenemos que considerar. ¿Qué tan cómodos nosotros nos sentimos con que cada imagen postoperatoria sea básicamente etiquetada como reducción o porque hago trauma, pues, pero digamos que la copa acetabular está en excelente, buena o mala, y que le llegue al sistema del hospital decir que esta copa quedó mal?
no sé qué tan ético. Y, por ejemplo, digamos que él se equivoque. Entonces, ¿a quién se le demanda por eso, por ejemplo? Es algo que hay que pensar mucho, ¿no? Nosotros, que somos los que vamos a ser los aplicados por estos sistemas, o vamos a ser los receptores de estas cosas, que digamos si nos parece algo viable o no viable. Definitivamente para el paciente ellos lo van a ver como algo positivo, ¿eh? Ellos van a decir, no, mejor que una inteligencia artificial me diga si me quedó bien mi prótesis o no. O que me diga básicamente mi riesgo de luxación y por ende, teóricamente, este paciente requiere una reintervención inmediata. Digo, la inteligencia artificial no estuvo en el caso, ¿no? Digamos que un paciente displásico que se le dejó el centro de rotación más arriba, que quizás diga la inteligencia artificial que está mal, porque él solo lo hace para primarias. Entonces, es algo difícil de saber, ¿no? Éticamente no está muy claro. Perfecto. Yo creo que estás dejando un mensaje muy bonito y es que definitivamente esto no es algo absolutamente certero y que el concepto todavía humano debe predominar y siempre debemos revisar completamente pues todas las respuestas y volver y repasar y todo, etcétera, para evitar este tipo de situaciones. Ayer nomás que estamos terminando un trabajo de investigación con José Luis Osma, que aquí está levantando la mano y ya le voy a dar la palabra. Hablábamos un poco sobre el otro tema que también ya mencionaste algo y es la revisión que hace con respecto a las publicaciones. Entonces tú tienes tu publicación, la pasas por la inteligencia artificial, te corrige cosas de texto, gramática, forma, etcétera. Y a veces te hace algunos cambios, te sugiere, etcétera. Y yo hablaba con José Luis y yo le había hecho la pregunta sobre si eso tiene algún problema. Y de hecho él me decía más o menos la misma respuesta que tú dijiste ahora, Olmedo, y es que es como tener un experto al que tú le pagas para que te revise determinados parámetros, que hasta ahí está bien. Y también está muy interesante lo que ponías ahora sobre dar un disclosure, que tuviste algún apoyo de este tipo. José Luis, buenas noches. Adelante con tu pregunta. Bueno, muchas gracias, Olmedo. Felicitaciones. Excelente, nos ha apoyado y nos ha ayudado en todo esto que estamos también todos en esta goma. Yo lo que quiero es aportar, tú en todas las diapositivas, y estoy totalmente de acuerdo, estos son la información que se le mete a la inteligencia artificial, depende si es como pasa en epidemiología, si los datos son malos, va a procesar basura y obtiene basura. Pero me gustó y estoy encantado porque en varias de las diapositivas lo que tenemos que nosotros como alumnos hoy y como empezar esto es empezar a conocer cómo es que se evalúan los modelos predictivos, ¿sí? Si uno no tiene ese conocimiento puede coger cualquier información como cierta. Entonces estos modelos primero dependen del tipo de información que se les aplique. Segundo, mira que solamente el 6% de esa bibliografía tienen validez externa, no han sido probados en otra población. Esa es una cosa importantísima. Nosotros en cualquier momento cogemos un índice de curación del manguito rotador, como pasa en el chat nuestro de hombro, el Scott, y uno dice, pero ¿cómo lo van a adaptar si todavía no está validado? ¿Sí? Mire, salió este artículo. Ahora hay que ponerle esto para la sobrevida de la sutura del manguito rotador y es un índice que ni siquiera ha pasado por una validez externa. Segundo, escribiste varias cosas ahí y me encantó la calibración, o volver si eso cuadra con los datos. Y tercero, que sí, eso no estaba ahí, pero forma parte de lo de predicción, es el impacto, aplicar eso, qué impacto de verdad hay, y después el final, el costo-beneficio. Mire todo lo largo que hay para después tomar una determinación que lo que yo estoy está haciendo bien. Entonces eso entra entre la ética, la mala información. Entonces, de todas maneras, esto es una revolución. Seguramente, no sé si ustedes utilizaron la regla de cálculo, yo la utilicé. En mi época, algunos no la conocieron por la edad, pero yo pasé de la regla de cálculo a la Texas Instrument en mi colegio y ya después es una locura, ¿sí? Entonces, estamos en la misma situación de hace 40, 50 años, perdón, que terminé bachillerato. Entonces, te felicito porque mandaste, envía ese mensaje, pero yo lo quiero también como complementar a todos los oyentes, es que hay que conocer los modelos que ya conocemos para aplicarlos
y analizar y criticar la información que nos da la inteligencia artificial. Muchas gracias, Juanito, por la invitación. Estoy complacido y encantado de conocer al Olmedo, y muchas saludos a todos mis amigos que están conectados. Entonces, el mensaje mío en esta intervención es: no importa que no sean epidemiólogos, léanse cómo se evalúa un estudio de modelo predictivo, y ahí empieza todo eso, todas esas referencias que dio, y verá que se dan cuenta que si uno sabe eso, puede empezar a ser más crítico de lo que le están informando la inteligencia artificial, aunque es bienvenida y hay que utilizarla. Gracias, José Luis. No sé si Olmedo quieras comentar algo. No, sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Aunque yo soy muy positivista con todo esto, hay que tener un ojo crítico de todas estas cosas que están sacando. Y como les digo, van a llegar a su hospital en menos de 3 años. Van a llegar a su hospital sin validación externa. Y eso va a pasar. Perfecto. De acuerdo, de acuerdo. Perfecto. Olmedo, una preguntita. Al principio ahí en el chat yo les puse la dirección de esta herramienta tan linda que tuve oportunidad de conocerla porque tú personalmente me la has presentado, que es el OrtoConsult. ¿Tú puedes mencionarnos un poquito sobre el OrtoConsult, de qué se trata, cómo lo desarrollaste, etcétera? En la parte de arriba del chat, por favor, ahí encuentran la dirección. Sí, claro. OrtoConsult es básicamente una aplicación que he realizado en base a que me parecía que ChatGPT era bastante bueno en darme respuestas ortopédicas a cosas que no están necesariamente en mi área. Sin embargo, ChatGPT alucinaba mucho y me daba mucha información que no era certera en cuanto a referencia, en cuanto a otras cosas. Entonces, en la búsqueda de esto, usando ChatGPT, guiándome, ayudándome siempre, mi mejor amigo hasta cierto punto, lo utilicé para básicamente hacer un código y utilizar una base de datos de abstracts de artículos que están disponibles públicamente en PubMed. Yo básicamente filtré como 60,000 artículos, que obviamente es un trabajo tedioso, pero digo, no hay ningún problema con eso, a mí me encanta hacerlo. Y filtré todos los artículos y se los alimenté a OrtoConsult, ¿no? Entonces la idea es que ustedes puedan hacer preguntas ortopédicas y él les va a responder con bastante certeza basándose en los artículos que yo le he proveído por revistas top como JBJS, Effort, las revistas que todos conocemos, Arthroscopy, y no te va a alucinar, que es la gran diferencia con ChatGPT. Pudieran nosotros crear ChatGPT ustedes mismos y promptearlo para hacerlo similar. Probablemente lo puedan hacer, pero van a tener que filtrar 60,000 artículos. Y la idea de AutoConsult es, básicamente, yo ya hice el trabajo y está disponible gratis para todos usarlo. No necesito usuario ni nada, y la idea es que se mantenga gratis y que sea una forma de ustedes consultar rápidamente cualquier pregunta ortopédica. E incluso cuando ustedes quieran revisar las referencias bibliográficas, ustedes pueden hacer clic en la referencia y pues seguir la búsqueda un poco más profunda, ¿no? Llevo básicamente 6 semanas que lo publiqué y lo lancé a las personas, y pues por suerte ya he tenido como 650 personas que la están utilizando actualmente, y siguen subiendo, y me encanta y me apasiona muchísimo esa inteligencia artificial. Pienso que estas cosas nos van a ayudar muchísimo para básicamente buscar información rápida y accesible y veraz. Y bueno, ¿y cómo he aprendido a hacer esto? Bueno, mucho tiempo de dedicación. Al igual con el reconocimiento de fracturas, me tocó evaluar 100,000 imágenes de rayos X y ponerme yo a hacer cuadraditos donde veía fracturas. Así que es un trabajo laborioso, pero es muy divertido y a mí me apasiona muchísimo. Pues yo creo que vale la pena resaltar ese trabajo, Olmedo, porque como ya lo manifestaste, es gratis, y creo que nos beneficiamos todo de lo que ya has hecho. Ahí Sí. ahorita pregunta por ahí Miranda que dónde está OrtoConsult. Ahí está la dirección abajo, que la puso Andrés. Está también en la parte de arriba. Es fácil de acceder y es muy recomendable. Yo ya la he utilizado. Por aquí hay una felicitación que nos manda Julio César, que le ha gustado mucho la presentación. Ricardo hace un poquito de énfasis. Ricardo Burgos dice: en cuanto a pacientes, herramientas para seguir insistiendo que esto para mí es nuevo, el nuevo doctor Google, solo que novedoso. La inteligencia artificial no puede reemplazar el juicio clínico. Creo que perfecto, eso estamos de acuerdo. El examen físico, la historia clínica, en fin.
Yo quería preguntarte, Olmedo, cuando uno quiere aprender sobre un poco, para quienes somos todavía, estamos empezando, y uno dice, yo quiero aprender un poco de inteligencia artificial, ¿cuál sería tu consejo? Hay que comprar un libro, hay que buscar tutoriales, hay que inscribirse en un curso. Ahora que uno abre estas páginas de, o todas estas redes sociales, le empiezan a aparecer curso de inteligencia artificial, todos los cursos que tú quieras en todos los órdenes, ¿no? Y ahí está aplicada la inteligencia artificial, porque si tú abres uno de eso, enseguida te sigue mandando más y más y te siguen bombardeando de cursos y entonces uno dice, no, tengo que tomar un curso. ¿Cuál sería tu consejo para los que apenas estamos iniciando en el tema? Sí, mi consejo es empezar con ChatGPT, ¿ok? Y, por ejemplo, si ustedes nunca han experimentado con ChatGPT, consideren que es básicamente un amigo o una persona. Filosóficamente no lo es, ¿ok? Pero piénsenlo así. Y entonces mi recomendación para empezar a usar ChatGPT es introduzcanse. Denle su CV o denle su site de LinkedIn o su site personal para que él aprenda quién es usted y aprenda quién es usted y así él va a ajustarse, porque eso es lo que él hace. Él se ajusta con memoria en base a lo que tú le has alimentado, se ajusta a lo que tú buscas, pues. Y no hay mejor forma de aprender a nadar, no sé si así, pero no hay mejor forma de aprender a nadar que echarse al agua. Entonces interactúen con diferentes inteligencias artificiales. Realmente en Google salen unos cursos. Realmente yo nunca hice un curso. Hay un par de videos de YouTube. La verdad es que nunca usé YouTube. Simplemente hablé con ChatGPT suficiente y probé cómo yo conseguía mejores respuestas, porque van a salir un montón de cursos de prompts, que es como cómo básicamente frasear introductoriamente para conseguir un resultado específico. Por ejemplo, yo le puedo decir a ChatGPT, actúa como si fueras un ortopeda experto y ahora dime cuál es la mejor manejo de fracturas expuestas. Entonces, así él da una mejor respuesta porque le pediste que actuara como algo. Y eso lo pueden leer en Google y cosas así. Sin embargo, creo que el 98% de las personas no necesitan tanto prompting y simplemente necesitan básicamente interactuar y descubrir cómo funciona. Y ustedes le pueden preguntar incluso cómo interactúa mejor contigo y él les va a responder. Así que les exhorto a todos que usen pueden ser ChatGPT. Para mí ChatGPT es el mejor. Para las cosas del día a día, hay otras. DeepSeek, Claude es muy bueno para gente que quiera hacer código. Incluso mucho código se puede hacer solo con lenguaje natural hoy en día. Así que hay muchas cosas por hacer. Pero les aseguro que con ChatGPT tienen 98% cubierto. Lo mejor es introducirse y posteriormente empezar a hacer preguntas o de lo que ustedes quieran. De cuál es, no sé, por ejemplo, el doctor Concha me explicó ahorita, ¿cuál es el mejor vino? ¿Este vino de dónde vino? Y cuál es el tipo de uva que usa y a qué altura está, y le va a explicar un montón de cosas sobre el vino. Y probablemente las cosas que él dice sea nivel experto o nivel alto de inteligencia en cualquier tema. Sin embargo, cuando hablas con un especialista en eso, va a decir, no, pero esto no es lo correcto. Entonces, es bastante bueno para generalizar, pero hay que tomar en consideración ciertas cosas, ¿no? A mí me encanta. Y ahora viene otra pregunta que se deriva de esta que te acabo de hacer, y es, ¿en qué momento yo ya caí en que empecé a pagar? Porque me pareció tan bueno que yo dije, voy a pagar, Sí. y ya tengo la de pago. ¿Cuándo debe uno pagar? ¿Tú consideras que de pronto con la gratuita sea suficiente? ¿O en qué momento dice, no, esto no está? ¿Y cuál es la diferencia entre el gratuito y el que estás pagando? Sí, con la gratuita es suficiente para 98% de las personas. Yo pago desde que salió, porque, o sea, yo no sé por qué yo siento que darle $20 mensuales los ayuda. Evidentemente, probablemente no sea suficiente dinero como para apoyarlo, pero en esencia te da más tokens. O sea, por ejemplo, la versión más pública ahora es la 5, al menos de ChatGPT, ¿no? Y te permite una cantidad ilimitada de preguntas y un razonamiento un poco más amplio. Entonces, cuando hablamos de razonamiento, todo se mide en tokens. ¿Okay? Entonces, si yo le mando un texto de 100,000 palabras, él realmente no necesariamente puede leer las 100,000 palabras, porque él está limitado por tokens. Entonces, él lo que va a hacer es va a saltarse cada cuarta palabra
y tratar de interpretar lo que tú dices, lo que tú mandaste en base a cada cuarta palabra, porque no le alcanzan los tokens. O se suspende su razonamiento en cierto punto porque no le alcanzó suficiente, o sea, tokens que son razonamiento, pues. Y las versiones pagadas te permiten más, pues. Pero como le digo, para 95, 98% de las personas no lo necesitan y es gratis. Les exhorto a que lo usen. Y si son muy fans, como yo, pues lo pagan. Maravilloso, excelente. Antes de retirarse, por favor, llenen el formulario de asistencia, que esto nos sirve para efectos de calidad en el hospital. Es un par de preguntas muy sencillas, de tal manera que por ahí Andrés puso la dirección. No sé si hay alguna otra pregunta, si alguien quiere levantar la mano, por favor, todo es bienvenido aquí en esta reunión. Si no, yo quiero agradecerte, Olmedo, tu participación. Creo que esta noche ha sido enriquecedora para todos, sobre todo porque de alguna manera nos has colocado ese bichito todavía como de más interés en el tema. Yo creo que esto no podemos ser negacionistas en decir que esto no, y yo no me meto a la inteligencia y la inteligencia no es el tema. No, tenemos que aprender. Tenemos que saber que esto llegó para quedarse, sí. Tenemos que saber de forma básica cómo funciona y tenemos que sacarle el mejor provecho. Y yo creo que nos has ayudado la noche de hoy de manera realmente increíble. Olmedo, muy agradecido por tu participación en nombre mía, en nombre de los colegas del Hospital Susana López, en nombre de la Universidad del Cauca y en nombre de todas las personas que tuvimos hoy como asistentes. Muchísimas gracias, Olmedo. Muchas gracias a todos. Espero que les haya gustado. Un saludo a todos. Excelente. Y a todos muy buenas noches. Próximamente estaremos anunciando nuestra siguiente reunión y el tema para lo cual los esperamos.